Bueno, pues parece que hoy vamos a romper el hielo. Muy buenas tardes y bienvenidos a VVentrue. Una vez más estamos aquí en este canal para traeros un poco de entretenimiento. Hoy el capítulo trata sobre 50 cosas sobre mí. Según me ha recomendado mi directora del canal, lo típico que se suele hacer es crear un vídeo de 50 cosas sobre mí, así que es el momento de empezar. ¿Dónde nací? Pues nací en Aranjuez, es un pueblo que está en la Comunidad de Madrid. No dio tiempo a la ambulancia a ir a Madrid y volver, así que mi madre fue rápida, la mujer, yo tenía ganas también, así que nací en Aranjuez. He vivido en otros lugares, estuve desde 2008 hasta 2010, estuve viviendo en Dublín. Soy un auténtico glotón, pero si pudiese decantarme por algo, una paella muy bien hecha, de lo que sea, de marisco, mixta, de lo que sea. Es el Atlético de Madrid, aunque estoy un poco desenganchado del fútbol, la verdad. Curioso, porque yo era un tío antideporte, no hacía absolutamente nada. Y desde los 24, 23 años empecé a correr un poquito y desde entonces pues no he parado de practicar deporte. Ahora estoy con CrossFit. Pues soy el mayor de dos hermanos. Tengo a mi hermana pequeña, a Laura. De aquí la mando un saludo y un beso. Ingeniería técnica, informática de sistemas. Luego hice el segundo grado para hacer el grado en informática. Soy ingeniero en informática. Luego hice un máster de ingeniería de sistemas y de control por la UNED. Y ahora estoy cursando un doctorado en matemáticas por la Politécnica de Valencia. Tengo una mascota, sí, tengo un gato. Afro Samurai. Puedes decir alguno, pues el rojo, el blanco, el negro, me gustan. Matrix, siempre estoy con que el mundo es Matrix, porque creo que vivimos en una simulación, dado que hay muchas coincidencias. Bueno, Twin Peaks la vi, me gustó bastante. Death Note, que es de anime, también me gustó bastante. Estoy casado, que tuve mucha suerte y me casé con una chica que es la directora de mi canal, Judith. Pues un lugar en el que estén mis seres queridos, haga buen tiempo y tengamos siempre ganas de mejorar y de aprender. Camaleónico. Mi cumpleaños es el 22 de febrero, Piscis, por cierto. Mido 1,80, 1,81, 75 kilos, 76. Cuando estoy aprendiendo y se mantiene el nivel entre la frustración y el mini triunfo. Es hacer el tonto. Pues pasaba las horas muertas, la verdad, pues leyendo tebeos de Mortadelo y Filemón. Me reía bastante. Mi madre entraba a veces en la habitación y pensaba que... no sé qué pensaría la mujer. Un miedo terrible a los putos saltamontes. Me daban miedo. Es una fobia y si encuentro uno, pues salgo corriendo. En la guardería estaba yo ahí haciendo el niño, ¿no? Y había un chaval que estaba en una parte, que había un foso ahí con arena. Y él estaba dándome la espalda y tenía algo en la mano. Y cuando me acerqué, se giró y me puso el saltamontes en la cara. Dije, me quedé un poco paralizado y me dijo: ten cuidado, te puede cortar con sus cuchillas. Con sus cuchillas. Y vi así la pata que tenía como una sierra. Lo veo, uno salgo corriendo hasta el punto de correr gritando. Que me den carril, que me quiten de en medio, ¿no? Que me den una contestación así en plan pasando de ti. Tímido al principio, luego soy extrovertido y me gusta conocer las inquietudes de algunas personas y otras es como que no tengo nada de facilidad y no puedo acceder a ellas. Me gustan mucho verlos y tal, me flipan, que me cuente la persona ahí pues, por qué se lo ha hecho, qué le motivó y todo eso. Pero no sabría cuál hacerme. Una vez tuve así una idea de hacerme alguno, que lleva la sonda Voyager, el mensaje que hemos mandado pues ahí a los confines del sistema solar. Y el diseño es un poco... Pero si un buen tatuador me lo hiciera, pues quizá sí me lo haría. Hablaba mucho, molestaba a los compañeros, según la profesora. Según yo, pues lo pasábamos bien, nos reíamos. Y me echaban al pasillo por hablar. Como todas las personas, ¿no? Pues también depende un poco del contexto en el que estés y la interacción con otros semejantes, ¿no? Porque tú solo no puedes tener defectos. Soy cabezón, soy pesado y al final pues me mandan a la mierda. No suelo tener una mala salud, limpiar el váter, estar ahí raspando por dentro, por donde está la mierda y todo eso, si se verá bien. Esta, pues, por desobedecer a mis padres. Me pegué la cabeza, me levanté, parpadeé. Lo siguiente que vi fue sangre y mucho calor en el ojo. Bueno, un espectáculo, gritando como un gorrino, la verdad. Bueno, ahora mismo estoy muy motivado con el CrossFit, lo he comentado antes, en que si practicaba algún deporte.
Y mira qué malos hay, de hacer push-ups y dominadas y todas esas cosas. No tengo ningún cantante favorito. Hubo una época de mi vida que formé un grupo de música con mi amigo Sergito y nos dio por cantar cosas de los Doors, Linkin Park. Me creé un poco Jim Morrison ahí. A lo mejor subo una foto por aquí y pongo unos pelos de Jim Morrison que tenía. Me dejaron en el colegio cintas cassette. Extremo Duro y Defcon 2. No me acuerdo de las fechas, ni de cuándo he quedado, ni cuándo hemos quedado. Es un infierno, de verdad. De momento no, me encantaría ser padre. De momento creo que no es el momento. Más adelante quizás. Aún tenemos mi mujer y yo muchas ganas de viajar por el mundo. Mi trabajo me gusta mucho, estoy motivado, pero he de decir que siempre intento hacer lo que a mí me gusta. Tengo carácter, si tengo que decir que no, pues lo digo y trato de ser asertivo, que es una palabra muy de moda. Muy capullo a la hora de andar. No quería andar, entonces llegaba yo de pequeño y decía a mi papá que me cogiese en brazos. Y en cuanto me cogía en brazos el hombre, pues ya encogía las piernas y ya no había manera de volver a ponerme en el sitio. Ojalá pudiese quitarme la piel. Y sudo mucho en verano, y asquete. Soy muy sudón, como se diga, pero lo bueno es que no huele, es así agüilla, o eso creo yo. Si queréis que huelo mal, dejadlo en la cajita de comentarios. Tengo el pulso para robar pandereta, ¿vale? Siempre tengo muy temblorosas las manos. Ayudar a los demás. Me quedo de allí con que el racismo se cura viajando. Tengo los pies muy grandes, ¿vale? Tengo un 45. Mira, aquí podéis ver las botas. Me gusta ser ordenado. Yo puedo aceptar mi propio desorden, pero no me gusta ver el desorden en casa o en otros sitios. Soy bastante puntual. De hecho, me suele acarrear problemas porque luego me enfado con el que llega tarde. Y encima la culpa es mía, que soy un derretido y soy un pesado. Y otro problema de salud es que me rompí este dedo de pequeño y le tengo, pues como veis, un poco torcido, ¿vale? No hay que morir sin cicatrices, como dicen en el Club de la Lucha. Lo que más me gusta hacer en la vida es viajar. Lo que más. No hay otra cosa que me guste más que salir de mi zona de confort y vivir aventuras. O problemas, o como quieras llamarlo, no lo sé. El que no le guste, pues dirá que me busco problemas, y el que le guste dirá que soy un aventurero. Me gusta el cine, pero yo qué sé, no quiero ser un filósofo del cine, ni sé con qué materia está hecho el celuloide. Bueno, el celuloide. A las 10 en la cama, 10 y cuarto. Organizarme una mochila para ir al gimnasio, o prepararme el tupper, me lo acabo preparando, ¿vale? No se me olvida el tupper, no se me olvida la mochila, pero sí que siempre faltan cosas, ¿vale? Y ahora mismo pues no llueve, está hecho una mierda el aire que respiramos, las partículas PM10, que de los diésel, que pasa tan eléctrico, como dice el calvo de Tesla, pero que al final es muy difícil que toda la población cambie sus hábitos y nos iremos a la mierda rápidamente. Bueno, en el próximo capítulo veremos cómo empieza esta superaventura y no os digo más, suscribiros. Sed bienvenidos, un abrazo y energía universal.